bienvenidos oficialmente. Aquí tenemos a Carla Solera, una socia de la organización, apasionada por Design Thinking y precisamente una de las instructoras y facilitadoras de los procesos de Design Thinking. Y hoy vamos a tener el placer de tenerla con nosotros y que nos hable de este tema. Manfred. Manfred está empezando. Bueno, Manfred, parece que después de 5 tazas, después de 5 cafés, vamos a ver una taza de estas, de las que usamos nosotros. Y un pichel, aquí está el pichel. También tenemos el pichel. Bien, vamos a empezar. Este no es. Estábamos revisándola y entonces nos devolvemos hasta el puro final. Aquí ahora sí. Bien. Bueno, recordemos para los que llegaron por primera vez, es un rato ameno, tranquilo, para hablar de temas relacionados con Discipline Agile, todo el concepto de PMI ahora de ágil y que es tremendamente amplio. Así que estamos hablando específicamente de Design Thinking y cómo se integra dentro de Discipline Agile, cómo se integra dentro de Agile en general. La vez pasada tuvimos una sesión como esta y esta es la segunda parte. Bien, recordarles, somos una firma de consultoría y capacitación y formación. Estamos en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana. Recientemente, precisamente Colombia, ahora en diciembre, y El Salvador en el mes de enero se integraron. El tema de hoy, cómo se integra Design Thinking dentro del modelo Agile. Bien. Recordemos los 7 principios de Discipline Agile. Y les recuerdo que esto es una conversación, no es un webinar. Ayer di un webinar de la experiencia que hemos tenido nosotros por ya 30 años rescatando proyectos y eso sí era un webinar, era así, porque la idea es entregar muchísimo contenido en poco tiempo. Esta vez es más bien conversar y más bien saber que dentro del auditorio hay expertos en Design Thinking. Así que más bien dar la conferencia juntos, dar el café juntos. Por eso tenemos un café, por eso podemos tener frutitas, por eso podemos tener helado si queremos. Es escaparnos del trabajo un rato para aprender. Todos nos enseñamos a todos. Aquí no hay gurús, todos somos aprendices, todos somos gurús. Bien, entonces, como estamos hablando de Discipline Agile, estamos recordando los 7 principios de Discipline Agile. Ahí están, ya hemos hablado de ellos antes con profundidad. ¿Y dónde entra Design Thinking? Bueno, precisamente ahí en deleitar los clientes. Cuando nos certificábamos PMPs antes, nos decían que teníamos que cumplir con los requisitos y solo con los requisitos del cliente y entregar más o ponerlos demasiado creativos no era bueno, no era correcto. Ahora el concepto aquí es otro, ¿no? Más bien ir más allá, caminar la milla extra. Y ahí entra Design Thinking. Así que con estas palabras introductorias, le dejo al auditorio la conversación a Carla, que como dije al principio, le apasiona el Design Thinking, muchísimos años facilitando estos procesos. Así que tenemos a alguien que ya vive, ama y quiere compartir estos temas acá. Adelante, Carla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Edgar, por la invitación y bienvenidos a todos a este café de viernes ya. Feliz viernes de paso. Y bueno, como comentaba don Edgar, ¿verdad? Aquí vemos el centro de estos valores de Discipline Agile y uno de ellos es deleitar a nuestros clientes. Y por ahí va a ir el enfoque, ¿verdad? De lo que es Design Thinking, que vamos a tener la oportunidad de conversarlo, ¿verdad? Un poquito en esta charla, ¿verdad? Que espero sea de mucho provecho. Entonces, antes quiero hacerles una pregunta y y ahí para que usen el chat, ¿verdad? ¿Qué necesitas para hacer un pastel? Ahí pueden poner todo lo que se les ocurra, lo que ustedes crean que es necesario, pueden comentarlo en el chat.
¿Qué se necesita para hacer un pastel? Ok, ahí van poniendo ahí los ingredientes, muy bien, herramientas, receta. Bueno, ahí los que son tal vez más reposteros, cocineros, ¿verdad? Y que tienen esa habilidad, se lo saben muy bien, me imagino. Ok, ahí veo bastantes comentarios que ponen los ingredientes principales. Eso es importante, es correcto. Ya por ahí, otros nos comparten, es lo que son sabores, ¿verdad? Y Paola veo que comenta chocolate, caramelo, higos, imaginación. Bueno, la parte creativa también puede ser parte de, muy bien. Oye, Muchas gracias. oye, ese pastel de Paola me está gustando. Se ve muy Sí. creativo. Paola, un día eso hacen pastel. Vamos a compartirlo en uno de estos cafés. Ah, excelente. No, no, aquí se reciben. Ahí pasamos la dirección. Muy bien. Excelente. Gracias por ahí sus comentarios. Muy buena idea, exacto. Bueno, ahí veo igualmente los ingredientes principales que, bueno, entre todos sus comentarios han puesto la harina, huevos, leche, azúcar, sabor, cariño, ¿verdad? Eso también es parte de los ingredientes para cocinarlo. Pero bueno, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cómo sería tu pastel de cumpleaños ideal? Ya aquí les estoy preguntando más directamente. Entonces, pueden contarnos cuál sería su pastel de cumpleaños ideal. Grande, pone Douglas. Ahí están detallando pastel de higos. Glenn. Zanahoria con harina integral, pone Félix. Sandra comenta acá que se decore con lustre de mantequilla. Chocolate, acompañado por mis hijas, pone Juan Carlos. A la compañía también, con quién lo compartirían, excelente. Bueno, en mi caso, les confieso que yo no soy tan dulcera, ¿verdad? Así como, fanática de lo dulce, pero sí, me encanta la torta de, durazno, melocotón. Me encanta esa, es como mi favorito. Después ponen acá, Eliezer, un pastel de sabor ligero. Ah, bueno, estoy de acuerdo con Eliezer de melocotón, con poca azúcar, yo soy de esas. Muy bien. Bueno, aquí ya ustedes me comienzan a contar, ¿verdad? No solamente tal vez esos ingredientes, sino ese detalle adicional que para ustedes sería importante porque es tal vez ya en base a sus preferencias, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos ponen uno que está en las montañas de Suiza, Carlos. Ya ahí nos estamos yendo todavía más allá, ¿verdad? Hasta en dónde lo quieren probar ese pastel. Entonces, para ir avanzando, ¿verdad? En la charla, estas dos preguntas tienen una diferencia, ¿verdad? Al principio, tal vez el enfoque no era el mismo. Al principio yo solamente les pregunté qué se necesita para hacer un pastel. Ahí el enfoque era ese producto, ¿verdad? Y cómo llegar a ese resultado, a ese pastel, sin muchas especificaciones. Sin embargo, cuando ya pasamos a la segunda pregunta, vemos acá que ya mi enfoque está dirigido a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo les gusta ese pastel? ¿Cuál sería ese pastel ideal para ustedes? Y aquí las respuestas cambian porque vemos que hay diferentes preferencias en sabores, en colores, con quién lo comerían o en qué lugar les gustaría. Entonces ya vemos que el enfoque está dirigido a las personas, ¿verdad? A quiénes son los que van a probar ese pastel o disfrutar de ese pastel de cumpleaños. Y esto es más o menos una introducción que quería hacer, ¿verdad? Para el tema que vamos a estar hablando hoy, que es Design Thinking, ¿verdad? Continuación también de lo que se comenzó a hablar la semana pasada, pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo es que se integra ya este marco de trabajo a todo lo que es disciplina Agile, ¿verdad? Todas estas filosofías Agile que vamos a estar viendo con más detalle. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos ya una primera diapositiva que nos muestra un poquito de información a manera de repaso
de lo que es Design Thinking a grandes rasgos, por supuesto, y para que ustedes también puedan conocer un poquito más de este modelo y qué es también lo que nosotros facilitamos dentro de lo que es Projectum y todas estas metodologías que hemos compartido. Entonces, hay 4 claves principales. Y la primera es centrada en el ser humano. Design Thinking es un modelo de trabajo que se enfoca en las personas, ¿verdad? En los usuarios. Y cuando hablamos de usuarios, ¿verdad? Aquí mencionamos clientes, inclusive en algún momento esos usuarios pueden ser mis compañeros de trabajo, algún rol específico en la empresa, ¿verdad? Porque ahí también hay necesidades. Entonces, el usuario final de esa experiencia que vamos a querer mejorar, de ese problema que vamos a querer resolver. Recordemos que nuestros usuarios son como esa premisa, ¿verdad? En la que nos vamos a enfocar y nos va a permitir lograr el éxito a la hora de idear soluciones. Pero bueno, también tenemos un segundo aspecto que es impulsado por las posibilidades. Este marco de trabajo, Design Thinking o pensamiento de diseño, que también se le conoce, está impulsado por las posibilidades. ¿Qué significará eso? Por ahí si ustedes quieren comentar, también, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan este aspecto? Impulsado por las posibilidades. ¿A qué creen ustedes que se refiere a esto? Ahí les voy a dar espacio para que también nos compartan su perspectiva. Ahí estoy viendo que hay muchas interacciones. Algunos escriben a los panelistas. Así que cuando hacen los comentarios, escriban panelistas y participantes para que todos puedan ver las respuestas. Así es. Entonces, impulsado por las posibilidades, ¿a qué se referirá este aspecto en un modelo de trabajo? Será innovación, será búsqueda de todo lo posible, no limitarnos a lo normal, a lo estándar, a lo que me enseñaron, a lo tradicional. ¿Sí? Félix, por Muy ahí. bien. Ujú. Bueno, aquí voy a ir compartiendo los que recibimos acá, los panelistas. Bueno, aquí Juan Carlos sí le comparte a todos que sea realista. Por ahí vemos otros comentarios que ir más allá de lo definido por el cliente. Bueno, y vamos a conversar un poquito más de eso para que podamos comprender cómo es que funciona, abarcar cualquier aspecto que pueda mejorarse más allá de lo establecido inicialmente, recursos disponibles. En este caso, cuando hablamos de verse impulsado por las posibilidades, y de hecho, si ustedes ven a la par, hay una imagen con las fases del proceso de Design Thinking, y una de estas fases habla de definir, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros comenzamos en este proceso utilizando Design Thinking, lo primero es obviamente preguntarnos, ok, ¿quién es nuestro usuario? ¿Verdad? ¿A quién es a la persona, al cliente o en este caso el usuario para quien queremos mejorar una experiencia, para quien queremos resolver un problema específico? Y es donde comenzamos a generar empatía y obviamente tenemos que conocer a ese usuario, ¿verdad? Y con todo ese conocimiento e información que absorbemos, que recopilamos, comenzamos ya a definir cuáles son esas necesidades, ¿verdad? Reales que tiene nuestro usuario. Y ahí es donde se empieza a generar este montón de posibilidades, ¿verdad? De qué pasaría si tal cosa fuera posible, ¿verdad? Y es donde, bueno, por ahí ustedes comentaban, ¿verdad? Aprovechar oportunidades, comentan por acá, ir más allá, escuché en comentarios anteriores, ¿verdad? A veces tal vez no tenemos todos esos recursos disponibles ahora, pero ¿qué pasaría si tuviéramos esos recursos? Y es donde comenzamos a generarnos todas estas preguntas, ¿verdad? Y ese es la parte de crear ese montón de posibilidades. Ahí es donde estamos detectando, bueno, ¿qué nos falta entonces para que eso sea posible? Pero la idea es dar visibilidad a todo eso que podría ser posible si tenemos lo que nos falta, si cubrimos esas necesidades específicas. Pero bueno, hay otro aspecto, ¿verdad? También acá que quiero compartir con ustedes, que es múltiples opciones. Y aquí es donde vamos avanzando, ¿verdad? Bueno, ya vimos un montón de posibilidades. Acá los equipos comparten ideas. Esto es un trabajo colaborativo,
No es una persona la que lo está haciendo, sino es un equipo trabajando en torno a un problema específico. Entonces, al generar este montón de posibilidades, comenzamos ya a crear ideas de posibles soluciones, que aquí es donde creamos este montón de opciones que podrían ayudarnos a hacer eso realidad. ¿Ok? Cómo conseguir esos recursos que nos hacen falta, por ejemplo, o cómo podríamos crear esa tecnología que no tenemos. Y bueno, surge una gran variedad de opciones que pueden llegarse a convertir en esas soluciones a ese problema. Y esto es un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas perspectivas. En un equipo, a veces no todos tienen el mismo rol. Entonces, tal vez como lo ve un desarrollador, no es la misma manera en como lo ve tal vez un líder o como lo ve un diseñador. Entonces, es importante tener todas las perspectivas, ¿verdad?, disponibles para poder ver el problema o poder ver el escenario de una manera holística, una manera completa. Y tal vez lo que yo creía que podía hacer no es lo mismo que creía mi compañero. Y es importante compartir eso y que todos tengan una misma voz dentro de esos espacios de trabajo. Y bueno, hay una última opción por acá que es proceso iterativo. Y esta es como la cereza del pastel, que ahí es donde vamos a comenzar a hablar ya de esa integración con todo lo que es Agile, ¿verdad? El proceso iterativo es poder entender, ¿verdad? Que al final todo es un prototipo y la idea es realizar ciclos, ¿verdad? Ciclos de experimentación para que podamos llevar a la ejecución una solución. Es como un proceso de formación, de pruebas continuas para poder llevar a la implementación esa solución que va a ser la ideal, que nuestro cliente va a disfrutar y lo que obviamente va a agregar valor a esa experiencia que tal vez estamos tratando de mejorar. Entonces, en resumen, ¿verdad? Esto es design thinking. Y ustedes ven una serie de fases, no es un proceso lineal, es un proceso de mejora continua que está asociado con todas estas metodologías ágiles que vamos a ir viendo ya un poquito más en detalle a continuación. Entonces, por aquí no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere tal vez agregar algo, ¿verdad? Pueden seguir comentando, ¿verdad? Acá en el chat y nosotros ahí vamos leyendo también lo que nos comenten, ¿ok? Ok, vamos entonces a continuar acá. Tenemos un ejemplo de esto que hemos hablado. Y bueno, ahí dice el título, ¿verdad? Creando prototipos y reinventándonos de manera rápida. Ahora, quiero que aquí ustedes me compartan qué entienden por esta imagen que ustedes ven aquí del cupcake, el queque, ¿verdad? Y el pastel de bodas. ¿Qué ven o qué les transmite a ustedes esta imagen en esta página? Igual pueden leer también el texto y por ahí vamos asociando con qué se relaciona. Ok, evolucionando, evolución de una idea, me gusta mucho esa palabra, muy atinada, dice el proceso de cómo se llega al producto, muy bien, diferentes alternativas, producto mínimo viable a producto final, es muy bien, excelente, diferentes perspectivas. Todo lo que han mencionado en realidad se relaciona con esto que vamos a hablar acá en esta diapositiva. Ok, lo veo muy útil para... Ah, bueno, se me pasó aquí el comentario. Ah, lo veo muy útil para entender la metodología ágil. Sí, bastante útil. Yo, de hecho, lo uso en los workshops que hemos desarrollado. Esto es un ejemplo que usamos comúnmente para explicar lo que es el proceso iterativo. Puedes utilizar tu imaginación para llegar a lo más alto que quieras crear. Comentan por acá. Eso me gusta mucho, Carlos. Incremento. Ese me gusta mucho, el de Edith. Creo que invita Ajá. a utilizar nuestra mente y a crear. Ahí donde salen las cosas espectaculares, porque estamos siendo invitados a pensar versus otras Sí. empresas o lugares en que trabajamos en que no nos invitan a pensar, simplemente a hacer. Sí, creo que es de la noche a la mañana este concepto.
Exactamente. Eso está genial porque es precisamente donde se marca la diferencia, ¿verdad? El que, ok, yo hago solo lo que me dicen, y no tengo ahí voz ni voto, ¿verdad? En poder innovar. Entonces, esa eficiencia a veces es lo que hace que nos quedemos estancados, ¿verdad? Y es importante que los equipos de trabajo tengan esos espacios para compartir, crear y obviamente, ¿verdad? La imaginación, la creatividad es lo que también le da forma a esas grandes ideas que terminan siendo esas soluciones a los problemas. Y bueno, por aquí seguimos viendo acá los comentarios, diferentes productos para diferentes ocasiones y desarrollo incremental, ¿verdad? Otro concepto ahí que se relaciona con lo que quiere ilustrar esta imagen. Pero bueno, ya ahí para irle dando forma y todos sus comentarios en realidad están súper atinados y todos son correctos. Porque vemos acá una imagen que pareciera como un proceso, ¿verdad? Que va, exacto, como evolucionando, como incrementando, cambiando. Y cuando hablamos nosotros de Agile, estamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? Es un proceso iterativo que va evolucionando con el tiempo, pero de una manera rápida y efectiva. Ahora, ¿qué pasa a veces cuando queremos desarrollar un producto final o cuando queremos desarrollar una solución? ¿Verdad? En algunas ocasiones organizaciones continúan utilizando métodos lineales, ¿verdad? Este, que es un paso a paso. Entonces, no permiten como ir puliendo ese producto de la manera correcta o tal vez no existen esas pausas para recibir retroalimentación. Entonces, acá vemos un escenario que para mí es súper útil, ¿verdad? Para poder explicar esto. Y acá vamos a tal vez ahí como contarlo en formato de historia y por ahí, bueno, ahorita continúo leyendo sus comentarios para que no se nos vaya ninguno. Pero imaginémonos que, bueno, yo soy pastelera, ¿verdad? Y a mí me piden, en este caso me contratan para yo crear un pastel de bodas. Entonces, tengo cierto tiempo, ¿verdad? Y bueno, de hecho, respondiendo hay una pregunta que tenemos por acá, si hay alguna restricción de tiempo para este proceso. Esto depende mucho de cuál es la necesidad, de cuánto tiempo también tiene mi cliente y demás. Ahí hay muchas variables que es lo que me van a mí a dar tal vez como ese escenario que tengo yo para crear algo. Entonces el tiempo no es específico. Sí, obviamente nuestro cliente, que es el principal, nuestro usuario, es con quien nosotros vamos a tener esas conversaciones para definir, ok, con qué cuento y así poder yo ofrecer algo en ese tiempo que sea efectivo, ¿verdad? Y nosotros también realizar nuestras propias propuestas si consideramos que tal vez nos están dando un tiempo muy corto para lo que nos están pidiendo. Entonces, todo esto se logra con la empatía y conversaciones continuas con nuestros usuarios. Entonces, si yo soy pastelera y a mí viene un cliente y me pide un pastel de bodas, y ok, me da cierta información, yo trato también de recopilar información de este usuario para saber cómo quiere ese pastel. Y supongamos que me está dando 3 semanas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ese pastel de verdad le traiga su mayor satisfacción, que sea el mejor pastel que haya probado. Y yo comienzo a trabajar de una manera iterativa y durante la primera semana yo me reúno. Ahora, ¿qué es lo genial, digamos, que tiene este cupcake? Que es como un modelo miniatura de ay, disculpe, ahí podemos devolvernos a la imagencita del pastel. Es un modelo miniatura de lo que va a ser ese pastel grande. Es un modelo holístico porque incluye textura, incluye sabor, incluye color. No le estoy entregando solamente lustre, no le estoy entregando solamente lo que es la decoración, sino que le estoy entregando todo en un modelito que obviamente me costó menos, ¿verdad? La inversión no fue mucha, pero con ese modelo yo puedo recibir retroalimentación de su usuario. Y por ahí mencionaban el producto mínimo viable, algo así sería el cupcake. Y ya yo puedo comenzar a evolucionar y la segunda semana mostrarle
otro modelo, tal vez un poquito más grande, elaborado, que se pueda apreciar más cómo va a lucir y también recibir retroalimentación hasta que finalmente ya en la última semana yo logro pulir todas esas ideas y crear el producto final. Entonces, de eso se trata, llevar este proceso de una manera evolutiva que nos permita tener esas interacciones con los usuarios. Design Thinking nos permite tener ese acercamiento, esa empatía y poder tener espacios para crear prototipos, para poder luego integrarlo con modelos ágiles y llevarlo a la ejecución por medio de iteraciones o de sprints, que es tal vez otro concepto que por ahí pueden conocer más con la metodología Scrum, que es una Agile también. Entonces, ahora sí, es más o menos como el resumen de esa ilustración. Veo acá una preguntita, dice, ¿se recomienda alguna periodicidad de entregas o es mejor personalizarlo por proyecto? Muy buena pregunta. En ese caso, hay como podríamos decir recomendaciones, ¿verdad? Dentro de toda esta teoría de estos marcos de trabajo y metodologías, hay recomendaciones de cuándo puede ser esos lapsos de tiempo. Por ejemplo, uno que es muy utilizado, el más común tal vez en mi experiencia con los equipos que yo he trabajado es realizar iteraciones de 2 semanas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada 2 semanas se hace una entrega, se revisa, se da feedback, ¿verdad? Para continuar un segundo ciclo. Pero eso varía mucho de la organización, del equipo específico y de lo que se esté desarrollando, de cuál sea el proyecto en sí. Entonces, ustedes eso lo pueden definir como equipo y adaptarlo a una manera, ¿verdad? Que sea mucho más cómoda y obviamente más compatible con su forma de trabajo o la estrategia organizacional que tengan. Entonces ya ahí ustedes pueden analizar eso y decir, bueno, no, a nosotros nos sirve mejor hacerlo semana a semana o no, mejor a nosotros nos sirve tener un mes de tiempo porque tal vez lleva a cabo mucho lo que es la parte de desarrollo y todo, entonces tal vez para realizar una entrega mucho más eficiente, un mes de tiempo, ¿verdad? Y que tal vez, no sé, el proyecto vaya a durar 6 meses y cada mes ustedes hacen una pausa, revisan, dan feedback y continúan un segundo ciclo. Entonces eso lo puede definir ustedes en su equipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que mejor se les adapta? Y bueno, aquí vemos en esta imagen un modelo tradicional. Esto ya es distinto, ¿verdad? A lo que nosotros estamos conversando de Design Thinking Agile, porque los modelos tradicionales son lineales y van paso a paso. Es decir, si yo no he terminado lo que es el planeamiento, no puedo pasar al análisis y hasta que no complete el análisis no puedo pasar al diseño y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de modelos de trabajo? Que no hay interacción con el usuario hasta el final. Entonces, si por ejemplo nosotros tardamos 6 meses en un super proyecto, ¿verdad? Y pasamos por cada una de estas fases y llegamos ya a las pruebas, algo falla o tal vez el cliente no le gusta algo, la inversión que hicimos fue enorme y si nos vamos a tener que devolver, las pérdidas también van a ser más significativas. En cambio, ahí sí, vamos revelando ahí lo que sigue en esta diapositiva, vemos dónde está la diferencia con el método Agile, ¿verdad? Aquí en general, Agile nos predica mucho todo lo que es este proceso iterativo, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes comenten dónde es que ustedes ven más marcada la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo Agile. ¿Qué cosas creen ustedes que marcan esa diferencia? Y pueden comentarlo. Aquí hay varios Scrum Masters, así que me imagino Bueno, que exacto. Y muchos acá hay Scrum Master, son los expertos, más bien. varios amigos de Scrum Master, así que adelante. Excelente. Ok, por acá menciona Esteban los prototipos incrementales. Félix, las entregas de valor más rápido. Muy bien, en modelos ágiles. Francis comenta en el compromiso con la fecha de entrega. Eso también. Exacto.
Que acá Carlos nos comenta la experimentación. En los tradicionales se debe planificar mucho, eso es cierto. Si no, luego hay que llamar a Edgar para que rescate el proyecto. Mejor La no, iteración, mejor dice. evitarlo, mejor evitarlo. Sí, sí. Juan Carlos, la iteración es la gran diferencia. Bueno, ahí es donde vemos tal vez gráficamente exacto que ya ahí cambia, ¿verdad? El cómo continúa. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en esta ilustración que ágil, de hecho todo lo que ustedes comentaron es súper cierto, llegar al final para presentar todo hace que vulgarmente se lo lleve a uno el diablo, dice Esteban. Sí, la verdad que la inversión, el gasto de tiempo, a veces inclusive recursos, dinero, ¿verdad? Todo eso está involucrado y si no funciona, es una decepción total. En cambio, lo que es Agile, como ustedes comentan, ¿verdad? Nos permite llevar eso de una manera más rápida, inclusive porque a veces tal vez al principio, cuando tal vez son equipos de trabajo que desconocen estas metodologías y comienzan como a adaptarse a ellas, es un proceso, es difícil, ¿verdad? Y yo también lo viví, digamos, en transformaciones organizacionales que cuesta tal vez salirse como de esa burbuja o zona de confort, ¿verdad? De siempre trabajar con el modelo tradicional. Pero vemos cómo los resultados después son increíbles aplicando Agile. Y es porque, aunque tengamos que hacerlo por ciclos y que muchas veces siento yo que la gente piensa que el parar, digamos, para tener una revisión y todo puede atrasar, no es cierto, porque lo vemos en los resultados, ¿verdad? En este caso, el poder iterar y detenernos para recibir retroalimentación, para evaluar esos productos mínimos viables que hacemos en cada entrega, nos va a permitir pulirlo a tiempo antes de después llegar al final y que no vaya a ser lo que el cliente quiera. Entonces, el tener esa oportunidad de irlo puliendo nos va a permitir a llegar al final a tiempo con lo que verdaderamente se espera o se necesita. Entonces, esto es lo que nos permite el proceso iterativo. ¿Hay planeamiento? Sí, hay planeamiento, pero no es un planeamiento minucioso que no nos permita avanzar hasta que no esté terminado. Y aquí es donde Design Thinking realiza un aporte enorme, porque Design Thinking se trata de aprender haciendo, ¿verdad? No es como que nos sentamos a planear, sino que estamos actuando, estamos ejecutando al mismo tiempo que vamos dándole forma a ese plan y a esa solución que es la que queremos llevar a la ejecución a través de sprints o de iteraciones. Y es muy importante, obviamente, en Agile, que es otra de las diferencias marcadas, es la priorización, ¿verdad? Saber optimizar, porque el hecho de ser multitasking, hacer un montón de cosas al mismo tiempo, al final no es lo que me va a ahorrar tiempo a mí, sino saber priorizar. Y a veces ir una cosa a la vez puede hacerme avanzar mucho más rápido que ser multitasking. Entonces, la priorización también es un aspecto fundamental en Agile. Y bueno, ahí vemos luego ya todo esto de iteración sobre perfección hasta llegar al producto final y llevarlo a la implementación. Entonces, es una diferencia enorme que hoy en día ha generado grandes resultados a todas estas empresas que ya lo están aplicando, ¿verdad? Y bueno, por acá que menciona don Edgar, hay muchos Scrum Master y bueno, Scrum es uno de esos modelos ágiles, de hecho de los más utilizados para llevar lo que es los procesos iterativos en las organizaciones. Y bueno, por acá vamos a ver si vemos más comentarios. El tipo de producto incide mucho en la forma de implementar, ya sea ágil, cascada o híbrido. A veces, vamos a ver, yo diría que sí, a veces depende. A veces no quiero decir, por ejemplo, que un producto, una metodología cascada ya no sea efectiva. Puede ser efectiva en algunas situaciones, sin embargo, Agile hoy en día y por la experiencia que ya hemos obtenido a lo largo de los años, hemos visto que se puede aplicar en todas las áreas. De hecho, cuando surgió estos modelos ágiles, se comenzó mucho con un enfoque hacia lo que es el desarrollo software y tal vez empezó mucho como en esa área. Sin embargo, hoy en día Agile se ha aplicado a
todas las áreas médicas, recursos humanos, tecnología, inclusive al área social, son metodologías que se han aplicado y han funcionado efectivamente, ¿verdad? Ya sea que esté enfocado a desarrollar un producto o que esté enfocado a desarrollar un servicio, mejorar una experiencia específica. Vamos a ver, vemos otros comentarios por acá. Ok, ya lo veo súper útil cuando existe incertidumbre, eso. Ahorita vamos a hablar precisamente un poquito de ese tema sobre la incertidumbre. Ok, el método es aplicable para cualquier industria, pregunta acá. ¿O qué industria se debería mantener el sistema tradicional? Hay industrias hoy en día, y bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar en todas, pero sí he podido trabajar mucho en todo lo que es la industria de tecnología, pero también he tenido la linda oportunidad de trabajar con la parte de salud y la parte social, inclusive con recursos humanos. Tuve una vez una oportunidad de trabajar y pude ver, digamos, en evidencia que fue efectivo en todas estas áreas. Entonces, es aplicable para cualquier industria. Ahora, tal vez el nivel en el que se aplica puede ser diferente, ¿verdad? Tal vez no 100% haya, pero sí podemos utilizar ciertas prácticas, ¿verdad? Que nos ayuden a llevar a cabo algo de una manera mucho más efectiva. Entonces, eso también va a ser parte de cómo los equipos se comienzan a adaptar, ¿verdad? A ciertas prácticas hasta que tal vez pueden llegar a evaluar el ser 100% ágiles y aplicar solamente pero sí es aplicable en todas las áreas y obviamente ahí en la forma en cómo la apliquemos o las técnicas que utilicemos, porque al final nosotros tenemos como un catálogo, ¿verdad? De un montón de técnicas, actividades que se pueden desarrollar y no quiere decir que tenemos que hacerlas todas, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de la industria o del equipo o de la necesidad las que yo puedo implementar que van a ser útiles para mi proceso. Agile no es algo estático, es súper adaptable al tipo de necesidad que tiene la organización, el usuario. Entonces no hay como una misma receta para todos. Esta imagen que les estamos mostrando ahora es precisamente un ejemplo ya aplicado con Scrum, que es una de los métodos más populares en esta gama Agile, ¿verdad? Y bueno, sus certificaciones son bastante importantes y populares hoy en día. De hecho, de toda la gama que está dentro de Agile, ¿verdad? Scrum es el marco de trabajo que más se ha utilizado. De hecho, ahora vamos a ver otra imagen más adelante para que ya ahí les pueda explicar un poquito más eso. Pero en este ejemplo vemos cómo se combinan, ¿verdad? Acá no es uso Design Thinking o uso Scrum o uso Agile. Yo les respondería ambos, Design Thinking y Scrum, se integran. Vemos cómo Design Thinking nos ayuda a crear esa estrategia, como nos responde a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, todo este modelo de trabajo Design Thinking que lleva una serie de actividades, ¿verdad? No es simplemente como que nos sentemos y ahora sí seamos creativos. También dentro de Design Thinking hay un catálogo de técnicas y artefactos que nos da todo ese proceso a poder generar empatía, luego empezar a idear, prototipar. Hay una serie de actividades que nos guían para llevar eso a cabo. Entonces, Design Thinking nos ayuda como a encontrar la respuesta al qué tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Para luego por medio de sprints o un proceso iterativo como el que nos ofrece Scrum, podamos llevar a la ejecución esa idea, ¿verdad? El cómo hacerlo. Bueno, hagámoslo por iteraciones, pulámoslo, hagamos que ese producto o ese servicio evolucione hasta que hagamos la entrega final a nuestro usuario, integrándolo en todo el proceso. Entonces, vemos cómo se fusionan, ¿verdad? Y Design Thinking nos aporta el increíble valor de enfocarnos en el usuario, ¿verdad? Que al final no estemos ideando o creando en base a lo que yo pienso que es mejor, ¿verdad? Sino lo que mi cliente verdaderamente necesita. Vamos a ver por acá comentarios.
Ok, es fundamental la cultura de la organización para poder trabajar con esta filosofía. Súper cierto. Esto no es solamente aprender a hacer, es cambiar el chip, de hecho. Y eso cuesta, es difícil, uno lo ha visto, cuando tal vez hay algún equipo, alguna organización muy acostumbrada a otros modelos y ese cambio de chip es todo un proceso, se logra, pero es, como les digo, un proceso en donde se van adaptando poco a poco, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, y sí, es un cambio de cultura, la cultura organizacional, efectivamente, a veces es lo que frena un proceso de innovación. Y bueno, por último vemos esta imagen. Entonces, esto es una imagen que probablemente algunos de ustedes ya la hayan visto como parte de todo lo que es project management y demás. ¿Y dónde se ubica Design Thinking? ¿Dónde lo podríamos ubicar acá? Entonces ahí vamos a revelar la respuesta, ¿verdad? De dónde es que se ubica Design Thinking. Y aquí vemos Lean, Agile, Kanban, vemos todas estas. Para ahí la siguiente animación ahí para que salga Design Thinking. Entonces, Design Thinking es parte de toda esta gama Agile. Sabemos que lo que es Agile es como una filosofía, una cultura de trabajo precisamente, y dentro de esta es donde muchas otras metodologías o marcos de trabajo vienen a aportar, como Scrum. Scrum, de hecho, si vemos todas estas que están acá, bueno, excluyendo a Design Thinking, que lo acabamos de agregar, y tiene un enfoque en el usuario. Las otras metodologías, la más usada es Scrum. De hecho, en diferentes estudios se han revelado que del 100%, el 60% es casi que Scrum, ¿verdad? Dentro de las metodologías que más otras ahí tienen sus porcentajes entre el 10, 15% o hasta menos. Scrum es la más fuerte porque es como la que nos da toda esta estructura que nos ayuda a guiarnos a través del proceso iterativo. Design Thinking es algo que nos aporta y no es algo que se usa primero y después el otro, no, trabajan de manera paralela. Vemos, por ejemplo, Lean, ¿verdad? Que es como la gran burbuja acá. Y Lean, yo diría que es lo que nos ayuda a estar balanceados, ¿verdad? A no salirnos de la estrategia organizacional, ¿verdad? Y también nos ayuda a evaluar cuáles son esos desperdicios tal vez que hoy en día se están dando, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de poder eliminar todo esto como la sobreproducción, ¿verdad? O eliminar cosas como tiempo que se gasta, transporte, recursos tal vez que no nos ayudan a llevar a cabo un proceso de manera óptima, ¿verdad? Entonces Lean es básicamente eso que nos guía a optimizar, a estandarizar, para que así cuando llevemos a cabo una solución a través de Scrum, cuando analicemos un problema a través de Design Thinking, ¿verdad? Podamos generar alineados a una buena estrategia organizacional y esa guía, ¿verdad? Para no perdernos. Y luego vemos acá Design Thinking como nos ayuda a tener el enfoque correcto y poder estudiar verdaderamente las necesidades reales para que cuando llevemos a cabo una solución sea efectiva y que al final sea exitosa para nosotros, para nuestro cliente, ¿verdad? Y todos nos veamos beneficiados. Vemos por acá, vamos a ver si tenemos más comentarios. Y bueno, yo quiero también saber ustedes qué opinan, ¿verdad? ¿Qué han aprendido con todo esto? Es algo que tal vez ya sabían. Pueden también comentar, ¿cuál es su perspectiva respecto a esto? Inclusive si han tenido ya una experiencia, pueden contarla. Este es como el momento, ¿verdad? Para que ustedes también nos cuenten. Carla, aquí algo que me encanta y me parece que fue Glenn el que también lo mencionó por ahí, es que todo esto depende muchísimo del equipo. O sea, y todo el pensamiento Lean, Kanban, Agile, son equipos trabajando. Nos separamos del superhombre. Yo muchas veces he pensado, y precisamente
ayer que hacíamos un webinar sobre rescate de proyectos. Para rescatar un proyecto a veces se necesitan superhombres y no existen. O para administrar proyectos muy grandes se necesitan superhombres, pero no existen, o son muy pocos los que existen. Esto es una forma de pensar donde son equipos los que trabajan, son equipos los que se ayudan, aportan. Todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas. Así que ese trabajo de fortalezas y debilidades, de complementarse todos, de sentar el cliente con nosotros, no es esta tema de que el cliente está allá y yo estoy aquí, sino que todos nos sentamos juntos, todos construimos juntos, todos nos equivocamos juntos eventualmente, pero todos vamos a Exacto. salir de ese hueco juntos. Mire, todo esto, eso es lo que me encanta y bueno, sí, bueno, efectivamente, superhombres y supermujeres, ayer lo decía, superhombres y supermujeres, realmente eso es lo que creo que hace esto tremendamente poderoso, porque dos cabezas piensan mejor que uno, cinco mejor que uno, 10 mejor que uno. Así que esto es lo que me atrae muchísimo. Y en la graficación que tú pusiste, mucho cuando se habla de los procesos tradicionales, se habla de procesos, efectivamente. Siempre que se habla de estos temas Lean y Agile, se habla de equipos. Y esa es una gran diferencia que me parece que es lo que está explotando todo esto, porque los equipos funcionan muchísimo mejor bueno, que un solo hombre o una sola mujer. Exacto. Un modelo jerárquico, ¿verdad? Que tal vez solo hay alguien diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, no quiere decir que acá se pierde el liderazgo, al contrario, hay más liderazgo dentro de todas estas metodologías, ¿verdad? Pero un liderazgo en coaching, ¿verdad? Y no solamente que dice cómo hacer, es un liderazgo que también delega. ¿Por qué? Porque todos pueden tener buenas ideas y todos pueden aportar. Es importante tener la guía correcta, ¿verdad? Porque al final no se aprende. En cambio, la ventaja de estos modelos de trabajo es que se aprende muchísimo. Es más, la gente crece a nivel profesional, crece en su carrera porque aprenden haciendo, ¿verdad? Y no solamente se acostumbran a hacer lo que se les dice. Entonces es un proceso empático, no solamente hacia el cliente, sino hacia mi equipo, hacia mis compañeros. Y nos permite crecer en muchos aspectos. Y bueno, aquí veo unos comentarios. Volviendo a la empatía, si uno utiliza cualquier método ágil, el equipo lo debe saber. Conozco proyectos ágiles que los consultores comenzaron a trabajar y en un momento hubo que detener el proyecto para explicar la metodología porque las personas no entendían. Eso es un buen punto y me parece bien mencionarlo porque es cierto, ¿verdad? No es como, bueno, ahora vamos a trabajar ágil y listo, ¿verdad? Hay un proceso de capacitación que tiene que llevar el equipo antes de aplicar o transformarse a una de estas formas. Y todos tienen que entender por qué se hace. Exacto. Sí. Ok, No, vamos a más, ver si hay alguna pregunta. estamos pasando un modelo tradicional donde esta jerarquía dice que lo que hay que hacer, mientras que aquí los equipos son los que se autoorganizan y toman liderazgos que tal vez no están acostumbrados a tener, efectivamente. Exacto. De hecho, algo interesante que me gustaría contarles es, digamos, que ha visto uno, porque también es importante hablar como de esas tendencias para que estemos preparados. A veces sucede que tal vez se están adaptando, transformando este modelo, pero como que todavía a la gente le da un poco de miedo dar ideas delante de los líderes o los gerentes, porque tal vez están tan acostumbrados a esperar que sean ellos los que den la orden, que a la hora de ya transformarse a estas metodologías todavía se resisten un poco como a compartir libremente todo estas ideas. Y a veces es importante fortalecer los valores y los principios que obviamente disciplina ya predica también y todo esto, tener ese valor del coraje, de ser abierto, ¿verdad? Que exista esa confianza, hay que fortalecer mucho esa confianza y transparencia en el equipo para que al final, a la hora de idear,
el proceso sea efectivo, ¿verdad? Y la gente no se vaya a quedar ahí tal vez con miedo de decir algo que tal vez piense que no les va a parecer a los demás, sino que sientan esa apertura. Es muy importante fortalecer esos principios también como parte de todo lo que es la capacitación hacia una transformación ágil. Mira, es que algo Ok, bien. interesante que, Carla, algo interesante que decimos en el curso de Management Link Thinking, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces es el management el que detiene todas estas iniciativas. De hecho, un curso de PMP que estamos dando, lo primero que la gente dice es que cómo la gerencia general va a apoyar estas cosas. En realidad, la gente dice, no, esto es muy bonito, muy idílico a veces, pero mi jefe no lo compra, ni el jefe, mi jefe, ni el jefe, mi jefe, nada más bajan las órdenes. Por eso es que tenemos que trabajar en hablarle a los managers. Y hay un curso que se llama Management Lean Thinking, específicamente. Y hemos tenido ya bastantes gerentes de bancas, de la banca, de empresas agroindustriales, que llegan y a mí me da pena porque le estoy diciendo a los gerentes, hey, denle aire a su gente, denle espacio a su gente, permita que se equivoquen, permitan que experimenten, ustedes no tienen todas las respuestas. O sea, señores, su trabajo no es estar viendo cómo se hacen las cosas, el micromanagement. Ayer alguien, Eso. y voy a aprovechar este foro para corregirme, alguien dijo en el webinar de rescate del proyecto, dijo, bueno, ¿y qué pasa si lo que fue malo es el equipo? Es fácil, es muy fácil despedir al equipo. Y me he lamentado no haberle contestado lo que realmente era la respuesta correcta. Hoy en la mañana estaba pensando en eso. O sea, realmente, como dice mi esposa, no hay malos equipos, hay malos jefes. Y eso es fuerte, porque si un jefe no permite a la gente llegar con estas ideas, si no permite a la gente probar, equivocarse, crecer, o sea, ponen a la gente a trabajar y 2 meses después, 3 meses después, qué malos que son, no, los voy a quitar. No, él tiene el trabajo de potenciar a esa gente, él tiene el trabajo de hacerlos exitosos. Y me lamento no haber contestado eso en ese foro ayer. Le dije, le había dicho, mire, posiblemente el problema no es el equipo, posiblemente el problema es el gerente de proyectos o que no vieron estas cosas y que no trabajaron en hacer que la gente creciera, que la gente, darles estas herramientas como design thinking, vengan, arriesguense, piensen, generen ideas y vamos por ahí. Si nos equivocamos todos, pero vamos a aprender que todo el tema de Lean es aprender constantemente. Yo creo que ahí tenemos un reto, Carla. Sí, es oportunidad. El trabajar de esta forma iterativa, ¿verdad? Nos va a permitir a que si nos equivocamos podamos corregir rápido, ¿verdad? A diferencia de los modelos tradicionales, que si vemos que al final nos equivocamos, nos costó eso, quién sabe cuánto tiempo, cuántos costo fue. Entonces, esa es la ventaja también de estos procesos, ¿verdad? No tener miedo a equivocarse, sino aprender y corregir rápido. Exacto. Exactamente, así es, así es. Este, equivocarse rápido, equivocarse en poquito, corregir Ujú. inmediatamente, aprender constantemente y ir evolucionando. Carlos la vez Exacto. pasada nos enseñó algo bien interesante, unas estadísticas donde demuestra que las empresas que han aplicado esto, que los managers que han permitido este tipo de aplicación de conceptos muestran un rendimiento en crecimiento, en ventas, en utilidades muchísimo más alto que en empresas que siguen con el modelo jerárquico tradicional. ¿Verdad? ¿Puedes comentar algo sobre eso? Sí, porque los empleados están más comprometidos, hay mayor motivación. Exactamente. Vean qué buenos comentarios hay acá. Ahí, Claro, dale, ya dale. acá estoy leyendo. Ahí vemos un comentario acá al final.
Ve lo que dice Juan Carlos. Hay gerentes que no quieren que su gente avance y se capacite porque entonces cambian de empresa. Patético. Por ahí hay un dicho que no lo dije yo, dice un gerente, yo no capacito a mi gente porque si la capacito se va. Y alguien contestaba, bueno, ¿qué pasa si no la capacitas y se queda? Exacto, ese es un muy buen punto, sí. Tenés un montón de gente que no crece. Es un desperdicio. Sabes que en Lean se habla de 7 más 1 desperdicios. El 1 es precisamente eso, el desperdiciar las capacidades de nuestra gente por no darle Exacto. oportunidades para crecer. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué te parece si haces un cierre final, Carla, de este tema? Y a ver cuándo continuamos, Carla. ¿Cómo redondeas todo esto? La invitación al Por mundo supuesto. a tirarse a esto. Claro, claro que sí. Todo esto es también para darles información, ¿verdad? De todo este montón de posibilidades que se pueden aplicar, invitarlos también a que nos sigamos capacitando en esto. Ya sabemos que da resultados y podemos aportar mucho valor en nuestros equipos, en nuestra organización. En Projectum ya hemos integrado las capacitaciones en Design Thinking. Hay una certificación dada por CertiProf y un taller que nosotros estamos desarrollando. De hecho, si no me equivoco, ahí en las siguientes slides viene un poquito de la información de estos talleres. Ahorita está el espacio abierto para matrícula a los próximos talleres en Design Thinking para la certificación profesional con una duración de 16 horas. Esto sería dividido en 4 sesiones a partir del 23 de febrero. Este sería el próximo taller. Todo es 100% online, en vivo, así como estamos hoy en día, ¿verdad? Donde ustedes van a poder aprender haciendo. Como decía al principio, si no me equivoco con Edgar, ¿verdad? Esto no es solamente nosotros hablar y que ustedes escuchen, sino que de la misma manera nosotros realizamos talleres donde ustedes interactúan y la idea es darles un caso real, ¿verdad? En este caso, que ustedes puedan resolver a través de todos estos talleres para que no solamente reciban la teoría, sino que entiendan cómo se aplica. Y ahí es donde les enseñaríamos todas las técnicas y actividades, ¿verdad?, que se desarrollan para llevar a cabo el proceso de Design Thinking, ¿verdad? Y su integración para con Agile. Entonces, por acá les dejamos información de los talleres, por ahí van a poder ver en las redes sociales que ahí hay, ahorita hay una promoción, ¿verdad? Este taller, si ustedes logran matricular con anticipación y por ahí vamos a estar también rifando el precio de todo este taller para una de las personas dentro de los que participen. Entonces por ahí pueden visitar también las redes de Proyectos donde está publicado esto, que se puedan informar y ojalá, ¿verdad? No perder esta oportunidad de seguirse capacitando, ¿verdad? Y aumentar todos estos conocimientos ágiles en los que ustedes ya han empezado. Espero, ¿verdad?, que haya sido mucho provecho esta introducción también al tema, ¿verdad?, para comprender el porqué, el propósito y la importancia de Design Thinking junto con todo este mundo Agile en el que ahora nos estamos desarrollando y hacer la invitación, obviamente, para que se puedan capacitar con nosotros. Y bueno, yo muy agradecida más bien por la invitación. A mí me encanta hablar de estos temas y compartir y también ver qué opinan. Y ojalá que podamos verlos por ahí en los talleres próximos de Design Thinking. Bueno, y recordar que esto da PDUs y ahora los PMPs andan buscando por ahí PDUs y los CAPMs Exacto. ahora también tienen que tomar PDUs, así que son 16 PDUs que también se ganan. Así. Bien, entonces con eso nos despedimos, Carla. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes en el día de hoy. Por ahí con Karina, ¿saben? Se les entrega el PDU por el cual ganan por esta sesión de aprendizaje y la presentación también para aquellos que participaron tienen derecho a obtenerla, así que se la piden a Karina, quien es la responsable y la persona que está detrás de todo este concepto de capacitación online. Bueno, muchas gracias, saludos y éxitos y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Chao. Gracias.